Bueno, buenos días, Gonzalo Blumel. Bienvenido a Proyecto 77. Gracias por participar. Muchas gracias, Marco, y nada, pues, encantado de estar conversando contigo. Lo mismo digo, che. Bueno, como arrancamos con todos, contanos quién sos. Uy, esa es una buena pregunta, porque resumir en breve lo que uno es difícil, ¿no? Pero básicamente soy chileno, tengo 45 años recién cumplidos, nací el año 78, soy ingeniero, soy papá, esposo, tengo tres maravillosos hijos y una increíble mujer que me acompaña. Em, Me gustan los cerros mucho, me gustan los libros, me encanta el deporte. Compartir con los amigos, con la familia, y me he dedicado, yo diría, no sé si toda la vida, pero casi toda mi vida adulta, ¿no? Al servicio público, ¿no? Desde distintos ámbitos, desde la academia hasta las más altas responsabilidades políticas, en particular durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, digamos. Es un poco la historia, bien en resumen. ¿Cómo te enganchaste con esa vocación pública? ¿Cómo fue tu camino? Es una buena pregunta porque estaba en el último tiempo, algo te comenté, escribiendo un libro que ya lo terminé y debiese estar publicándose, espero que no más allá de junio, ha sido un proceso largo. Y al escribir el libro me hice esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo llegué a lo que llegué, digamos? Y yo creo que es una mezcla de cosas, nada es tan monocausal. En mi caso en particular, yo creo que quizás me influyó mucho la herencia familiar, ¿no? Por un lado, por el lado de mi padre, mi padre es médico, en Chile decimos doctor a los médicos, y ha trabajado toda su vida en el sector público, en hospitales públicos, más que en la salud privada, ¿no? Que es más, quizás es más rentable, mejor remunerada, pero él ha tenido siempre una vocación pública muy grande y además ha sido académico, investigador en temas de medicina, ¿no? Y por el lado de mi madre, que mi madre es enfermera y también ha trabajado toda su vida en los temas de salud, pero su familia es una familia que tiene harta historia como republicana en Chile, con varios próceres, digamos, de la historia republicana que fueron importantes. Y si bien eso no sé si es tan decisivo, hay una cierta conciencia histórica familiar que quizás de una u otra manera fue permeando. Y ahí, bueno, el colegio, los amigos, los azares de la vida me fueron empujando hasta donde llegué. ¿Qué, tenés hermanos o hermanas? Sí, sí, somos cuatro. Bueno, mi padre después se volvió a casar y tuvo otro hijo. O sea, somos cuatro hermanos de padre y madre, más un hermano de padre. Y somos bien cercanos y nos vemos harto y compartimos harto. Así que les mando todos los cariños a todos mis hermanos y a mi familia en general. ¿Y qué número sos? Soy el tercero, hombre, 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 y después una hermana más chica. Digo, uno dice más chica a esta altura, estamos todos entre 40 y 50. Mirá. Che, y para vos el tema de la herencia familiar y lo sentiste como un mandato o como una presión o como una inspiración o un poco de las dos. Oye, que se entienda bien, la herencia familiar es simbólica porque en términos patrimoniales es nula. Sí, la herencia simbólica, está muy bien. No, lo que pasa es que esta es una historia familiar muy curiosa porque yo, bueno, mi primer apellido es Blumel, en realidad Blumel es alemán. Mi bisabuelo llegó a Alemania a comienzos del siglo XX, se casó con la hija de un lonco, el lonco, el jefe indígena en las comunidades mapuche, ¿no? Aquí en el sur de Chile, ¿no? En la región de la Araucanía. Entonces hay una mixtura como que refleja bien un poco el mestizaje de nuestra sociedad, ¿no? Que Argentina también es una sociedad mestiza, diversa, digamos, bueno, Chile particularmente, y eso por el lado de mi padre, y por el lado de mi madre, mi segundo apellido es MacIver, y desciende de un personaje que se llamó Enrique MacIver, que fue un político muy importante de la segunda mitad del siglo XIX, que fue uno de los fundadores del Partido Radical, pero él era liberal, digamos, era de los radicales liberales, después de una vertiente que se fue izquierdizando, ¿no? Y que se fue haciendo cada vez más socialista, él era de la vertiente liberal, y nosotros pasamos prácticamente todos los veranos de mi vida en una casa en Constitución, que es una ciudad pequeña que está en la zona centro-sur de Chile, en la costa del Maule, que fue un puerto muy importante, pero muy en decadencia durante el siglo XX.
y bueno, pero tiene un origen importante, fue un puerto relevante en Chile, y mi tatarabuelo era de esa zona y veraneamos siempre durante toda mi vida allá. Entonces la familia se encontraba y es una casa que se construyó en el año 1840 y algo, por lo tanto se cayó con el terremoto y tsunami el 2010, que la hizo pedazos, digamos, en Chile, que fue el quinto terremoto más fuerte medido, digamos, en la historia. Pero hasta ese momento, todos los veranos y buena parte de mi vida la pasé allá, compartiendo las historias familiares, esa herencia más simbólica, ¿no? Que viene de las raíces de donde uno viene, ¿no? De la familia. Y claro, yo creo que no fue un peso, fue algo que me fue gatillando una cierta curiosidad y posiblemente me permeó algo de osmosis familiar hubo en eso. Y nada, pues te despierta una inquietud que se fue expresando en distintos frentes. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta, este es el camino, digamos, me voy a meter en esto? Porque estudiaste ingeniería, decías, o sea, ¿ya estudiaste eso pensando en lo público o lo pensaste, bueno, queda ahí pendiente y vamos a ir viendo? Yo estudié marco de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica en Chile. La Universidad Católica es una universidad muy tradicional chilena, es de las dos más grandes junto con la Universidad de Chile. Ingeniería Civil Industrial también es una carrera muy tradicional, más bien enfocado al sector privado, ¿no? Típicamente un ingeniero civil industrial, es alguien que trabaja en el mundo de las empresas, en el mundo corporativo, en responsabilidades gerenciales, ¿no? Y yo cuando estudié, siempre tuve esta inquietud, ¿no? Había alguna incomodidad con, por lo menos yo lo sentía así, con privatizarme, ¿no? Con trabajar y únicamente esperar a fin de mes, aunque sea lo más legítimo y válido, sentarme a esperar, digamos, el sueldo a fin de mes. Y siempre tuve una cuestión más social, quizás marcada por los colegios en que estuve, colegios de curas con un fuerte sentido social. Entonces, lo primero que hice en la universidad fue postergar mi egreso y hacer un magíster en ciencias de la ingeniería en temas ambientales. Mi especialidad, yo soy industrial en medio ambiente. Entonces, expresé primero mi vocación pública en la investigación académica en temas medioambientales cuando estaba partiendo todo el tema del cambio climático con mucha fuerza, ¿no? La época del protocolo Kioto, el año 97. Y de ahí en adelante, comienzo los 2000. Y eso duró unos 3 4 años. Y de ahí yo sentí que me faltaba un poco más como de poner los pies en la calle, ¿no? Un poco más de terreno, un poco más de experiencia más concreta y más real. E ingresé a un programa de servicio público hecho por una fundación, la Fundación Jaime Guzmán, que se llamaba en ese momento Jóvenes al Servicio de Chile y que lo que hacía era poner profesionales jóvenes recién egresados a trabajar en la municipalidad en Chile. Yo me fui recién casado a una municipalidad muy pequeña, muy pobre, ¿no? Una comuna muy pobre en el sur de Chile, que se llama Futrono. Y ahí entré a trabajar a la municipalidad como secretario de planificación. Estaba a cargo de sacar todos los proyectos de desarrollo adelante, escuelas, infraestructura de salud, pavimentaciones, electrificación rural, agua potable, alcantarillado, o sea, las cosas más básicas porque era una comuna que tenía cuando yo llegué una tasa de pobreza cercana al 35-40%. Entonces ese fue como el primer gancho, ¿no? Ese fue mi primera, era por un año este programa, y nos terminamos quedando 3 años. Me fui recién casado, ya nació mi primera hija porque me enamoré realmente de la zona del sur de Chile, pero sobre todo el trabajo público. Y ese fue como mi primer gancho. De ahí me fui a estudiar un posgrado, un máster en economía en Inglaterra, y ahí volví a trabajar en un centro de estudio en Chile, en Libertad de Desarrollo, donde conocí a Cristian Larroulé, que fue uno de los autores del programa gobierno del primer gobierno de Sebastián Piñera, y él me llevó, él asumió como ministro secretario de la presidencia, que es el mismo cargo que yo tuve varios años después, y me llevó como jefe de gabinete, y ahí ya la historia ya no hubo vuelta atrás, digamos. Che, y decías lo de la montaña, ¿no? ¿Cuándo te enganchaste, como un paralelismo, un segundo, cuándo te enganchaste con la montaña y cuánto eso influyó en que quisieras especializarte en tema ambiental en la universidad? Sí, es una cosa curiosa porque yo de chico fui toda mi vida scout, ¿no? Integrante del movimiento de los Boy Scouts en Chile. Y ahí siempre tuve un vínculo muy especial, muy cercano con la naturaleza, ¿no? El escautismo es básicamente eso, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza y a partir de eso una cierta formación en ciertos valores y principios que definen el movimiento scout, ¿no? Entonces siempre tuve esa inquietud y me gustaban mucho los trekking y acampar y la vida en la naturaleza y lo hice siempre, pero la verdad el montañismo
Lo tomé mucho tiempo después, el montañismo más dedicado, ¿no? En particular, después de salir del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, yo ahí llegué como ministro secretario general de la presidencia, que Ajá. es el cargo que la responsabilidad de ese ministerio es llevar la relación con el Parlamento. Tú sabrás que eso no es un trabajo sencillo. Y después, No, bueno, en Chile tuvimos el 2019 el estallido social, digamos, que fue esta gran convulsión política, social y con mucha violencia en las calles también que tuvimos. Y ahí, por esos azares de la vida, pocos días después asumí como ministro del Interior y Seguridad Pública. En Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el jefe político del gabinete, es como lo que sería no el primer ministro, porque Chile no es un régimen parlamentario, pero el jefe político de los ministros, el representante político del presidente para todos los efectos prácticos, y además estaba a cargo de la seguridad pública. Y ahí estuve 9 meses en el momento de mayor convulsión de la historia reciente de Chile, ¿no? Después me imagino que algo de eso vamos a hablar. Entonces, cuando sí. salí del ministerio, y algo estuve leyendo lo que tú has escrito al respecto, me di cuenta que yo necesitaba algún tratamiento en lo más profundo, en lo más emocional, en lo más humano, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la salud mental, en recuperar, digamos, la energía perdida, pero sobre todo las conexiones es como raro lo que voy a decir, pero las conexiones de uno con uno mismo, ¿no? Uno en Totalmente. esos cargos desarrolla una piel más gruesa, una suerte de caparazón para protegerse como una autodefensa, digamos, del permanente hostigamiento, las críticas, la exposición, que es muy dura, y en particular en Chile en ese momento fue durísimo, ¿no? Y esa es la razón por la cual exploré este camino del montañismo, ¿no? Primero muy tímidamente, con grupos de amigos, después ya más formalmente, a través de expediciones a las que me fui sumando. Básicamente porque en la montaña, siempre me gustó la naturaleza, pero en la montaña era el momento donde era quizá el único momento, después de salir del gobierno, donde podía estar realmente en silencio, desconectar mi cabeza eh, y hacer algo parecido a la meditación, ¿no? Que creo que es un buen camino para encontrarse con uno mismo, ¿no? Cuando uno está horas y horas caminando, muy cansado, muy agotado, muy extenuado, no queda ni siquiera espacio para las telarañas mentales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me llevó al montañismo, además de la maravilla de conocer las más altas cumbres, los valles, los cerros, los glaciares, también la posibilidad de recuperar un cierto espacio conmigo mismo, y yo creo que eso fue muy importante. Y eso fue, bueno, a contar del 2020 hasta ahora, digamos, los últimos ya casi 4 años, 3 años y medio. Está buenísimo porque como parte de esta exploración de estos años, siempre me impactó mucho la metáfora del alpinismo como una metáfora de lo que vivimos en un gobierno nacional, si se quiere, ¿no? O sea, como esta idea de que, y lo he charlado mucho con alpinistas, pero no he tenido la oportunidad de charlar con un alpinista que haya estado en el gobierno, con lo cual es ideal para meternos de lleno en eso, ¿no? Eh, esa Yo, sensación yo de sí quisiera aclarar que una cosa, Marco, yo quisiera ser muy respetuoso de los montañistas de verdad. Lo mío es absolutamente aficionado, he subido algunos cerros importantes, desafiantes, pero yo no me calificaría como montañista porque esos son muchos años, mucha experiencia. Sí me he sumado a algunas expediciones, fui al Ojos del Salado, que es el volcán más alto, el volcán más alto del mundo y el segundo más alto de América, tiene 6.800 metros, pero que me gustaría ser súper está claro, está claro. consciente de mis capacidades y limitaciones, digamos, por el respeto que siento por los montañistas de verdad. Está perfecto. Pero el punto de la metáfora en realidad es como esta sensación de que las altas cumbres son lugares donde el ser humano no está hecho para vivir, ¿no? A lo sumo puedes ir y bajar, digamos, pero si te quedas ahí, te morís, digamos, ¿no? Y creo que hay algo de eso en un gobierno nacional, digamos, en general, digamos, cuando estás en la cumbre de una tarea de liderar un país, que es un lugar donde puedes estar un tiempo nomás, digamos, tiene un costo humano, tiene un costo personal, tiene un costo físico, ¿no? Y, y bueno, y un montón de cosas que se desprenden de esa misma metáfora. Pero frente a eso, como la primera pregunta, yo llegué hasta 5.000, ¿no? Nunca hice montanismo, nunca me animé, o sea que tengo mucho menos autoridad para hablar del tema que vos. Sí, he ido mucho a la montaña, pero lo primero es,
¿qué te enseñó la montaña en ese proceso? Además del silencio y además de ese espacio para vos mismo, ¿qué más te llevaste de esa experiencia? Yo creo que es bonito lo que tú dices, Marco, es bien simbólico, ¿no? Y bien profundo. En la montaña uno no puede sobrevivir porque el organismo no está fisiológicamente preparado para vivir sobre 5.000, 6.000, ni mucho menos 7.000, 8.000, ¿no? De hecho, sobre los 8.000 los montañistas le llaman la zona de la muerte. Si, aunque tú estés con oxígeno, digamos, si tú estás sobre 8.000, hasta cierto punto te empiezas a morir, digamos, tienes que entrar y salir. Entonces, lo primero yo creo que es súper cierto lo que tú dices, la política, especialmente en los cargos de más alta responsabilidad y exposición, especialmente ahora en tiempos de redes sociales, en tiempos de funa, de ataques virtuales, de tanta confrontación y polarización, tampoco es un lugar, creo yo, para estar tanto tiempo como eran los liderazgos políticos antiguos, ¿no? Uno piensa, no sé, po, bueno, en tu país, igual en Chile, la generación anterior a la mía es una generación que lleva 40 años en la primera línea. Yo creo que hoy día eso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la salud mental, es bien poco factible. Uno puede entrar y salir, digamos, pero estar permanentemente expuesto es muy complejo, ¿no? Uno piensa, no sé, po, Winston Churchill es un tipo que se pasó toda su vida en la primera línea política y lo echaban a patada y volvía. Y hoy día yo creo que eso no es factible. Entonces, primer punto, tener conciencia de que tanto en la montaña como en los cargos de más alta exposición hay que tener mucha conciencia de la fragilidad que uno tiene, porque el organismo, la parte física y la parte mental, no tiene una resistencia infinita. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo es que tanto la política como la montaña para hacer prácticas seguras necesitan un plan. Tú no puedes improvisar. Puedes improvisar y puedes tener un poco de suerte y zafar, digamos. Pero tanto la política como la montaña necesitan un plan, necesitan conocer bien la ruta, necesitan conocer bien cuánto tiempo dispones, cuánto tiempo tienes para regresar, cuáles son tus límites de tu reserva, qué tipo de ropa, qué tipo de protecciones necesitas y el cómo lo vas a hacer, porque si no se vuelve algo muy peligroso y puede fracasar estrepitosamente. Y lo tercero es que la montaña, aunque no es una exigencia, funciona mucho mejor en equipo, por múltiples razones, por razones de seguridad, por razones, incluso por razones humanas y personales, porque en la montaña, especialmente cuando uno llega a grande altura, 6.000, 6.000, yo he estado hasta 6.700 y tanto, digamos, no he estado nunca en cerros más altos que eso, pero igual son exigentes, ¿no? Y son muchos días de aclimatación. Son periodos largos para intentar ir a la cumbre. Y esos periodos y ese trabajo, hacerlo acompañado, sin duda es mucho mejor que hacerlo en forma solitaria. Tú lo puedes hacer solitario, pero es más riesgoso, más complejo e incluso menos grato, creo yo, digamos. Hay gente que le puede gustar, por lo menos en mi experiencia, en ambas cosas, tanto en la montaña como en la política, incluso en los momentos más duros, yo creo que logré zafar porque estaba acompañado de muy buena gente que me acompañó, me protegió, me cuidó. Y íbamos, digamos, juntos, digamos, a intentar asaltar la cumbre. Podíamos tener éxito o fracasar, pero el fracaso, cuando es acompañado, duele mucho menos y con el éxito, cuando es acompañado, se disfruta mucho más. Totalmente, totalmente. Esas variables las miraba como parte de esa metáfora y agrego un par que a mí me gustaron mucho. Una es la figura del guía, ¿no? Y la figura del guía como alguien que ya haya estado ahí. No sé si te dio esa sensación, pero a mí mi sensación también de haber estado en la metafórica alta montaña, digamos, en tormenta, que creo que compartimos esa experiencia encima, que es más difícil aún por ahí. Eh, la figura del guía, del que ya haya estado ahí, es súper importante porque muchas veces cuando va subiendo, por lo menos yo lo vivo en mi caso, uno sube un poquito inconsciente, ¿no? Porque parece que el clima va bien, hay sol, está lindo, decís, bueno, vamos para allá, pero de repente cuando estás ahí arriba y pega la tormenta y empiezan los problemas, la voz de experiencia de ahí se vuelve como medio imprescindible. Teniendo en cuenta también lo otro, ¿no? Que en ese libro de Krakauer, de Everest, que está tan lindo como lo cuenta, esta idea de que aún el guía más experimentado puede cometer el error del hubris y de subestimar a la montaña de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es lindo. Y el otro que tiene que ver con otras dos imágenes, a ver qué te parece, pero una, me decía un gran guía de montaña que ha hecho mucha cumbre alta, me decía, lo más difícil en una montaña es la bajada, no es la subida, ¿no?
sea, el bajar de ese lugar, en general no estás preparado porque te pusiste toda la energía en llegar y después cuando bajás es donde ocurren los accidentes, ¿no? Entonces, ese otro título me interesaba ver tu mirada, ese periodo de descompresión después, ¿no? De adaptación después. Y el tercero, que me encantó también, es esta idea de, decía este guía, lo primero es preguntar la intención. Si es por ego, no lo subo. Dice, porque si esa persona quiere subir por ego, nos vamos a matar, va a ser un peligro, ¿no? Y me parecía como, no sé, tres imágenes que me interesaba ver tu mirada, pero que enriquecían esa metáfora y por eso me parecía una metáfora tan pertinente. El guía, sin duda, que importante esa metáfora, porque yo por lo menos en general, los cerros más exigentes que he subido, las montañas más exigentes han sido con guías, ¿no? Porque tengo total conciencia de mis capacidades o mi falta de capacidades, ¿no? Uno no parte, no decide a los 40 años ser montañista, así sin más. Y además tengo una familia, digamos, tengo responsabilidades, gente que te quiere, se preocupa, entonces en eso yo he sido súper responsable y no tengo ningún problema en asumir que no solo es mejor, es necesario contar con un guía cuando uno no tiene la suficiente experiencia, porque si no puede pasar algo malo, digamos, y eso quizá uno después no lo va a notar porque ya pasó, digamos, pero los que quedan atrás lo notan. Y por lo tanto, en eso, en política también yo creo que es parecido, ¿no? Que haya gente con experiencia que lidere, mejora mucho las chances de que un proyecto político llegue a la cumbre. Hoy día que está tan de moda la juventud per se no es ni buena ni mala, así como la experiencia per se tampoco, digamos, pero la experiencia, el tener millaje, el tener kilometraje, el tener hartas cumbres ya ascendidas, um, yo creo que te permite, en momentos complejos, y hoy día la política y la sociedad es muy compleja, te permite resistir mejor esas tensiones. Porque en el fondo tú sabes cómo subir o bajar un cerro con una tormenta. Cuando nunca has enfrentado una tormenta y la enfrentas por primera vez, te das cuenta de lo que significa y empiezas a sufrir los temores, la angustia, los nervios de las tormentas. Y en la política es básicamente lo mismo. Y lo otro que tú dices de la bajada, creo que también es súper cierto. En un cerro generalmente uno llega a la cumbre y es, primero cuando uno parte subiendo, al comienzo siempre hay como un golpe de cansancio, ¿no? Porque el cuerpo como que se tiene que acostumbrar fisiológicamente a la exigencia de ir en el ascenso. Después viene como lo que se llama típicamente un segundo aire, y cuando uno se empieza a acercar a la cumbre, incluso viene un momento de cierto entusiasmo, y en la cumbre tú llegas y sientes un éxtasis, ¿no? Es un momento muy breve, muy corto, pero esos pasos finales ante la cumbre, porque la gracia de la cumbre es que es el punto más alto de la ruta, entonces siempre después miras todo hacia abajo. Es un momento de mucho éxtasis, de un momento medio epifánico, ¿no? En términos religiosos sería un misterio glorioso. Pero en la bajada, claro, en la bajada hay poca energía y uno viene más frágil porque buena parte de la energía la consumió en el ascenso. Y ahí es donde está generalmente están los peligros, están la mayor cantidad de accidentes. Y en política también es lo mismo, porque bajar, digamos, de la altura implica perder todo lo que te permitió llegar arriba. La popularidad, el respaldo, el apoyo, los equipos, en fin. Y cuando uno se queda solo y tiene que bajar, digamos, de esa responsabilidad, de esa exposición, se queda con uno mismo, digamos, y con todas las fragilidades y con todas las desnudeces, digamos, que te quedan después de pasar por experiencias así. Bueno, conozco muchos casos, ¿no? De gente de que le cuesta mucho afrontar esa salida, digamos, mucho más de que esa entrada. O sea, llegar a la política y ascender es mucho más fácil que salir. Y especialmente cuando viene en caída, parar esa caída, igual que el montañismo, es muy complejo, porque la caída tiene inercia. Y por eso mucha gente cuando en política pasa, ¿no? Que cuando empieza como a cometer errores y a enfrentar problemas, finalmente sigue cavando, se sigue enterrando, ¿no? Y sigue cayendo. Y eso es muy complejo, y eso es muy difícil, y hay que tener mucha experiencia, un poco lo que decíamos antes, el guía, la experiencia, el kilometraje para entender ese proceso y no sucumbir en ese intento. Y en eso, justo hablabas de Churchill antes, ¿no? Que para mí es un tema súper interesante cuando hay un par de libros que hablan de la salud de los líderes del siglo XX, ¿no? Y la ausencia de salud, centralmente los problemas de salud mental que tenían. En el caso de Churchill, depresión, alcoholismo, en casi todos los casos, ¿no?
Da la El perro sensación que negro, como venimos. decía él. Sí, exacto. Y da la sensación que venimos de una generación que esa sustentabilidad, entre comillas, de largo plazo en el poder, la basaban un poquito en la disociación, ¿no? O sea, al grado de por ahí hasta llegar a la psicopatía de última, de disociarse mucho en eso que graficabas bien de la desconexión con uno mismo, ¿no? Después de haber atravesado esa experiencia que viviste vos, eh, ¿cuánto sentís que esa disociación es necesaria para sobrevivir? Y por el contrario, si no es necesaria, ¿cómo hacer para evitarlas durante la tormenta y durante el momento de mayor tensión, ¿no? Mira, volviendo al ejemplo del montañismo, cuando uno enfrenta una tormenta, cuando hace mucho frío, cuando pega la nieve y el viento, sobre todo, porque el viento es lo que pega más duro, porque te quita toda la sensación de calor corporal, te la roba. Uno se pone, en el montañismo se viste con capas, ¿no? Se pone una primera capa, una segunda capa, hasta una tercera capa, y ahí las parcas, los guantes, los gorros, en fin. Y eso, si bien te protege, te hace perder sensibilidad, porque tú no puedes poner un piolé, por ejemplo, o sea, trabajar con un piolé o poner los pernos, los anclajes, digamos, en los cerros, en las montañas para escalar. Es mucho más difícil con guantes, y por eso existen guantes de trabajo que te permiten trabajar, pero no te protegen tanto del frío. Pero igual uno pierde sensibilidad. Pero es lo que te protege, es lo que evita que no mueras de congelamiento, ¿no? Y aún así, a veces con eso hay gente que, digamos, no puede evitar ese congelamiento. Y en política pasa algo parecido. Uno quizás, incluso sin buscarlo, empieza a desarrollar un cierto mecanismo de autodefensa o de autoprotección para no caer, digamos, o no sucumbir frente a la política es un ataque permanente, es una guerrilla permanente, digamos, entre adversarios que incluso algunos se confunden y creen que son enemigos, digamos, y pasa, digamos, a un campo mucho más complejo que a veces es personal o que tiene aristas tremendamente delicadas, ¿no? Entonces, uno precisamente para aguantar, digamos, esa permanente hostilidad, empieza a desarrollar un cuero más duro, ¿no? Que al igual que en el montañismo te protege, pero te hace sentir menos. Y te empieza a desconectar y pierdes la capacidad de empatizar. Y eso es algo que yo reflexioné mucho después de salir del gobierno, especialmente en los cerros, porque a ti te ha pasado, Marco, a mí me pasaba que uno sale de esta experiencia tan intensa, incluso estando en estos cargos y después, te cuesta conectar con tu gente más cercana, con tu familia. Uno como que está, pero a su vez no está, ¿no? La Porque la presencia cabeza, ausente. La presencia claro, la ausente, cabeza ¿no? está un poco secuestrada producto de esta vorágine, esta cuestión tan intensa que tiene la política. Y es una cuestión muy jodida. Y una cuestión bien complicada porque tiene un impacto en la salud mental, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, incluso en la relación con uno mismo. Y si bien es lo que probablemente te protege de no quedar hecho pedazos, digamos, uno tiene que tener mucha conciencia de ese proceso e idealmente creo que esto es algo que se habla poco en política, pero yo si pudiese volver atrás, eh, creo que es importante contar con más apoyo en ese frente, así como los políticos cuentan con apoyo comunicacional, con apoyo de expertos y especialistas en distintas materias que le hacen estudios, minutas, informes, propuestas. Creo que en ese frente también se requiere apoyo porque hoy día estamos viendo un tiempo altamente convulsionado, como diría Vargas Llosa, estamos en tiempos recios, muy recios, porque las redes sociales, la hiperconectividad, hacen que la exposición sea muy fuerte. Antes, no sé, pues yo me acuerdo cuando uno era chico tenía los periódicos, los diarios en la mañana, tenía la radio durante el día y después el noticiero en la noche, punto. Eran como hitos, ¿no? De comunicativos. Hoy día tú estás 24/7 expuesto a las redes sociales, a las tendencias, y lo hace mucho más intenso y más exigente y todo mucho más dinámico, pero también mucho más complejo. Y por lo tanto ese es un tema que yo creo que hay que mirar con atención porque es delicado y porque finalmente son personas las que están detrás, digamos, que tienen que enfrentar estas cuestiones. Sí, totalmente. Y hablando de eso, y ya que estamos con la metáfora, ¿no? Siempre estando al lado, literalmente, nosotros gobernando, una de las cosas siempre me impresionó de todo lo que ocurrió en Chile y les tocó manejar fue la velocidad del cambio del viento, si se quiere, ¿no? O sea, esa sensación
de que me contaban esto de que fin de semana con récord de consumo y a la semana siguiente empezó a cambiar todo, más o menos, ¿no? Fue como muy rápido. ¿Cómo viviste toda esa experiencia? ¿Qué enseñanzas te llevó y te llevaste? Y un poco me imagino que el libro te ha ayudado a procesar eso ya más también desde lo político y desde lo personal, las dos cosas, ¿no? Bueno, el libro yo lo escribí, primero partí escribiéndolo sin mucha claridad o propósito sobre qué quería escribir, digamos. Y después con el tiempo fui dándole más bien una connotación de carácter más histórico, de relatar ciertos hechos, es una crónica, ¿no?, que relata hechos, porque me parece que es importante que no se olviden, ¿no? Como dice Irene Vallejo en este libro maravilloso, El infinito en un junco, hay que luchar contra el olvido, porque cuando el olvido se impone, la historia se puede escribir de cualquier manera. Y esa fue la razón, pero después surgió como un nuevo, no sé si propósito, pero yo mismo me di cuenta que el libro fue jugando un rol casi terapéutico, ¿no? Esa terapia que no hice mientras fui ministro, en particular ministro del Interior, ¿no? El libro se fue transformando en eso, hasta cierto punto una forma de cerrar un capítulo y no quedarme pegado eternamente en esa imagen, digamos, autocompasiva de víctima de lo que fuiste y lo que ya no eres, digamos. Entonces, también cumplió una función terapéutica que yo no la había pensado, pero que mirándola a la distancia le asigno mucho valor, ¿no? Y respecto a la dinámica de los hechos y cómo cambió el viento en Chile, una cosa muy impresionante, porque Chile es un país como todos los países, ¿no? Con luces, con sombras, con cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que en general, hasta el día 18 de octubre en la mañana, del 2019 me refiero, eh, había un consenso bastante amplio que las cosas, Chile era un país que funcionaba y que las cosas estaban razonablemente bien, digamos, más allá de ciertos problemas, ¿no? Y de repente fue como si explotase un volcán, ¿no? Una erupción social muy profunda y muy fuerte en su magnitud, que en un par de horas derribó todas las certezas que teníamos y derribó todos los límites, las normas de la convivencia, del Estado de Derecho, de la cohesión social. Eh, y es de esos días que a ti te ha pasado, Marcos, también, si te ha tocado vivir un terremoto o la final del Mundial, no sé, que ganó Argentina ahora, que uno nunca olvida, como que lo recuerda hora a hora y minuto a minuto porque te quedaron grabados a fuego en tu cabeza, ¿no? Y ese fue un día, veníamos de una serie de protestas que venían realizando grupos de estudiantes en el metro que protestaban contra el alza de los pasajes en el metro, que había subido 30 pesos. El pasaje en el metro cuesta en Chile, o en esa época costaba al orden de 750, 800 pesos, o sea, un alza importante, obviamente que le pegaba al bolsillo, pero como muchas veces anteriormente se había hecho, digamos, nunca había pasado algo así, ¿no? Y, y bueno, venían produciéndose estas protestas, y ese día las protestas fueron de una intensidad bastante mayor, pero no de lo que vivimos después, ¿no? Y en algún minuto empezaron a desencadenarse una serie de hechos, como un guión no escrito, digamos, pero bien encadenado, que termina ese día en la noche con un ataque sistemático y muy violento contra la red de transporte público del metro, de los trenes urbanos de la capital de Santiago, ¿no? Esa noche prácticamente un tercio de las estaciones del metro, o la mitad, fueron atacadas, vandalizadas. De hecho, 7 u 8 fueron completamente destruidas, incendiadas. Incendiadas como una pira, digamos, que ardieron con los trenes adentro, digamos, fue una cosa muy violenta. Hubo un incendio en un edificio de una compañía eléctrica también que tenía evocaba muy dolorosamente la imagen, aunque después no tuvo nada que ver, digamos, pero evocaba la imagen de las Torres Gemelas y se iniciaron una serie de saqueos, ¿no? Y de desórdenes públicos muy violentos que a partir del día siguiente se fueron extendiendo no solo por la capital, sino por todas las regiones. Yo te diría que 3, 4 días después, prácticamente todas las regiones del país, salvo una, Aysén, en la Patagonia, estaban todas bajo estado de excepción constitucional por graves desórdenes públicos, ¿no? Y un país que venía recuperando impulso en el ámbito económico, que con un sistema político complejo, polarizado, pero que venía alcanzando ciertos acuerdos políticos para viabilizar la agenda de reformas que tenía el gobierno. Nosotros habíamos alcanzado
un par de meses antes, dos acuerdos con parte de la oposición muy importantes para aprobar la reforma tributaria y para aprobar la reforma previsional. O sea, con todas sus precariedades y fragilidades, el sistema político venía operando, digamos. Veníamos saliendo de las fiestas patrias, que fue un momento muy republicano. Incluso el gobierno venía recuperando algo de apoyo en las encuestas y de repente vino esta explosión nuclear y ahí se acabaron todas las certezas. Y el país, yo te diría que estuvo durante no semanas, durante muchos meses al borde del abismo social e institucional. O sea, estuvimos al borde del colapso de nuestra democracia. ¿Y Y fue en qué lejos la crisis momento? más, yo diría, lejos la crisis más grave desde el retorno a la democracia, comparable hasta cierto punto con la crisis del 73 en Chile, que bueno, que es que es conocido su desenlace, dramático y conocido su desenlace. ¿En qué momento te diste cuenta esto es más profundo, esto no es una crisis más? ¿Cuándo fue ese clic, digamos, en vos? Yo te diría, cuando a las 9 de la noche del día 18 de octubre, yo estaba en La Moneda todavía, yo no era ministro del Interior, era ministro secretario general de la Presidencia, pero los viernes me quedaba hasta tarde con mi equipo haciendo el recuento y el balance legislativo de la semana y preparando el plan legislativo de la semana siguiente, ¿no? Y ya veníamos con varias protestas, ¿no? Pero todo dentro del ámbito de lo que es razonable dentro de los márgenes de una sociedad democrática. Pero esa noche, yo diría a las 9 de la noche, cuando los canales de televisión y todos los medios empezaron a transmitir el incendio del edificio corporativo de Enel, de la compañía eléctrica, ¿no? Que en verdad al final después supimos que no se incendió el edificio completo, sino que una torre de acceso que había, se había levantado para hacer unas reparaciones, pero en la televisión lo que uno veía era un edificio corporativo de 30 pisos en llamas, ¿no? Que salía por las ventanas. Ahí yo inmediatamente supe que algo había cambiado y que ya no había vuelta atrás, que esta cuestión había pasado a otra escala y otra dimensión. Y después, bueno, media hora después, una hora después, empezaron a arder las estaciones del metro. Estamos hablando de infraestructura gigantesca, ¿no? Una estación de metro es como un edificio, ¿no? Es una cuestión muy grande. Y ardían como antorchas, ¿no? Y no una, no dos, sino casi una decena, ocho, nueve, no sé cuántas fueron en este momento, pero que empezaron a arder en distintos puntos de la capital. Y ahí tú te das cuenta además de otra cosa, ¿no? Que cuando hay grupos de personas que están dispuestas no solo a quemar, digamos, un edificio de una compañía privada, ¿no? Que uno comprenderá que puede producir molestia, porque la gente siempre tiene mucha molestia contra los servicios de utilidad pública, como los servicios de las compañías eléctricas, sino que ves que las personas atacan la red del metro, ¿no? El metro es una empresa estatal, muy querida por los chilenos, muy querida, es un orgullo nacional, es un lujo de empresa estatal. En Chile hay pocas empresas estatales y más de esas características que funcionan tan bien, y ver que las estaban destruyendo fue muy duro, fue muy doloroso por lo simbólico, ¿no? Porque en el fondo eran protestas contra las injusticias, contra las desigualdades, por un clamor, digamos, por una sociedad más justa, y una empresa del Estado que representa, digamos, ese afán de construir políticas públicas que doten a la sociedad mayor justicia, ver cómo estaban siendo atacadas, ahí tú te das cuenta que esta es una cuestión muy irracional, hasta cierto punto incluso desquiciada, muy violenta, que, bueno, hoy día obviamente eso es muy cuestionado, muy criticado en Chile, pero que en su minuto te diría lo más doloroso fue constatar que mucha gente por acción o por omisión empatizaba y apoyaba con esos medios violentos, ¿no? Y nosotros lo único que sabemos es que en democracia casi todo es permitido salvo la violencia. Claro. ¿Y en algún momento de ese proceso te preocupó la seguridad de tu familia, digamos, lo más primitivo, lo más básico, digamos, que nos pasa a todos? Fíjate que fue tan tremendo, tan fuerte que ni siquiera llegué a pensar en eso. Ahora es cierto que cuando me nombraron ministro del Interior 10 días después, yo como ministro secretario general de la Presidencia tenía un autofiscal y un escolta, un policía que me acompañaba durante el día a mis actividades. En la noche estaba en mi casa como cualquier persona, no tenía guardia afuera de mi casa, ni mucho menos. Los fines de semana hacía mi vida normal, manejaba mi auto con mi familia, hacía mis actividades personales. Y cuando asumo, después en el Ministerio del Interior, sí, se produjo un cambio muy fuerte porque apenas me nombraron, bueno, fue bastante azaroso mi nombramiento, porque bueno, en fin, eso está relatado en el libro, pero yo no era el primer candidato ni la primera opción, y hubo muchos problemas con los que se pensó que se nombrar, digamos, y finalmente asumo yo.
y todo esto fue más bien al final, digamos, fue una cosa que se resolvió, digamos, en los últimos minutos, ¿no? Y de repente yo me doy cuenta que soy el ministro del Interior, a cargo de buscar una salida política, pero también de hacerme cargo de la seguridad pública, que estaba completamente desbordada. Y al llegar a mi casa, ni siquiera llegar a mi casa, me llama mi mujer, digamos. Yo la llamo, perdón, le cuento esto y ella se va a la casa para acompañar a los niños, porque para los niños que estaban en el colegio en clase esto era un impacto muy fuerte y se enteraron por la prensa. Yo no les pude contar, digamos, no le puedo contar a nadie salvo a mi mujer. ¿Qué edades tenían tus chicos? En ese momento tenían 11, 10 y 5 años. O sea, eran muy pequeños, ¿no? Y enterarse por los profesores, por lo que comentan los compañeros en la sala de clase, en un momento más altamente convulsionado. No es que fuera, no era el cargo más popular del mundo ser el ministro del Interior. El gobierno llegó a tener una aprobación de 6% en ese momento. O sea, era muy difícil, de verdad. Y cuando me nombran, bueno, yo le cuento a mi mujer, ella se viene a la casa para acompañar a los niños. Yo estaba en la moneda estaba asediada por orden de manifestantes que querían asaltar la moneda y como el asalto al Palacio de Invierno, tomárselo y quemar el Palacio de Gobierno, y lo intentaron durante muchas semanas y también el Congreso pasó lo mismo. Bueno, y ella llega a la casa y para ella fue muy impactante ver cómo estaba rodeada de carabineros y de policías de la Policía de Investigaciones, eh, porque el estándar de seguridad por este nuevo cargo y los riesgos asociados cambiaron completamente, ¿no? Y me volvía de un momento a otro un sujeto de riesgo, ¿no? Y de hecho, yo pasé a andar con un carabinero como escolta permanente, a andar con 10 o 12, con autos, con motos, con una serie de resguardos que es muy impactante, sobre todo cuando no lo buscaste y no era parte de tu plan de vida, ¿no? Y darte cuenta que ellos están ahí para acompañarte, pero están para protegerte, porque en el fondo corres riesgo. Obviamente es algo que acentúa esto que veníamos hablando, ¿no? El impacto que producen en lo personal. ¿Y pudiste acomodarte o esos 9 meses fue siempre así, sensación de situación como precaria o novedosa? No sé cómo decirlo. Mira, el ser humano es un animal de costumbre, yo también soy, creo que bastante animal de costumbre, y creo que ni siquiera me dio tiempo para enrollarme en mi cabeza respecto a lo que estaba viviendo. Este era el día a día, era sobrevivir el día, era pensar cómo llegar al final de la jornada y que el gobierno y la democracia en Chile no cayera, no se derrumbara, ¿no? Entonces ni siquiera tuve, yo te diría, tanto tiempo para reflexionarlo y para pensar cómo salir de la vorágine en que estaba. Eso es algo que he venido pensando y reflexionando ahora, mucho después. Claro, sí, sí. No, no, me siento identificado porque en nuestro caso ese quiebre se produjo la noche de las primarias, la noche de las PASO, en agosto del 19. Donde a las 7 de la tarde todavía teníamos todos los datos de encuestas de que estaba en una elección razonablemente pareja y que pasábamos ese momento que era crítico para nosotros, después de un año de recuperación y demás. Y a las 8 de la noche estaba claro que perdíamos por mucho y cambiaba todo, ¿no? Y esa sensación no me olvidó más. Esa noche en casa, una vez que ya más o menos había sentado todo, previo a la erupción no social, pero sí del mercado y la economía y la política el día siguiente, esa sensación de irse a dormir y decir, uff, los chicos, mi familia, o sea, acá se está moviendo todo el piso, ¿no? Se está moviendo. Una cosa es con un grado de certeza, estás en una competencia, estás en una discusión de poder, bueno, y otra cosa es cuando se cae el piso, ¿no? Y esa creo que es tal cual que no hay nada que te prepare para eso y que entras en modo supervivencia literalmente. Decir, bueno, día a día, cómo hacer para que ese día las cosas salgan bien y que el día siguiente volver a empezar y hasta que llegues a la meta. Yo sentía que eran 4 meses, nos quedan 4 meses todavía para entregar el gobierno y todavía no habían ocurrido las elecciones en nuestro caso. Eso era lo más raro, porque se había licuado el poder, pero no teníamos todavía elecciones. Y gente nos decía, tienen que entregar el mandato antes. Decía, pero no hubo nadie votado todavía. Y ese proceso de esos 4 meses, yo digo, se fueron como 4 años al mismo tiempo, ¿no? Es esa sensación de que el tiempo vale de otra manera. Imagínate a nosotros cuando ocurrió el estallido social, llevamos un año y medio, o sea, nos quedan 2 años y medio, Claro. nos queda mucho tiempo. Y yo muchas veces me levanté en la mañana con más dudas que certeza, ¿no? Pensando cómo salimos de esto. Y muchas veces pensando que no podíamos salir. Obviamente eso no te paraliza, todo lo contrario. Yo en ese minuto
creo que estuve más activo y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la cabeza más firme que nunca. Eh, Especialmente hasta que poco tiempo después, un mes después, alcanzamos el acuerdo constitucional de noviembre, ¿no? Que es lo que nos tiene hoy día inmerso en un segundo proceso constituyente, que ha sido algo muy controversial y muy discutido en Chile, pero mientras más pasa el tiempo, yo más me convenzo de que fue lo correcto. Porque acá teníamos dos extremos, ¿no? Un extremo por el lado de la izquierda que quería derrumbar el gobierno. Quería hacer una suerte de golpe callejero, ¿no? Para lograr que cayera el gobierno, que cayera el presidente, pero detrás de eso había un asalto al poder, digamos, a las instituciones, a reescribir la democracia y el modelo de desarrollo chileno, en forma elegantemente muy poco democrática, ¿no? No por la vía de la urna, sino por la vía de la revuelta callejera. Ese era un extremo. Y el otro extremo lo que quería era que salieran los militares, digamos, y que a punta de fusiles se resolvieran los problemas sociales de Chile. Y a mí me parecían ambos extremos inaceptables. Y me siguen pareciendo. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, un lado, ciertos grupos en Chile, cierta izquierda, no la centroizquierda fue más bien temerosa y como que sucumbió un poco a la presión de la izquierda más dura, demostró poco o ningún compromiso con la democracia en su sentido más profundo, ¿no? Está la democracia liberal, digamos, que es la que creemos que es el consenso, digamos, que permite que los países progresen. Y eso me pareció un retroceso muy profundo. Y haber cedido a la revuelta popular era ceder, digamos, a los vociferantes, a los que en el fondo permiten, toleran o promueven la violencia para lograr sus propósitos. Y eso es algo precivilizatorio, diríamos, y por lo tanto eso era algo que no podíamos aceptar. Pero por otra parte, resolver un conflicto de estas características, social, político, causada además en buena medida por la incapacidad del sistema político por procesar las tensiones sociales, producto de la fragmentación y polarización del sistema político, me parece que era un error muy profundo porque hubiera significado una herida, una grieta, una cicatriz equivalente o incluso peor que la del 73 en Chile, que ya en sí es muy dramática y muy dolorosa. Y cargar con decenas o cientos de muertos, digamos, con un estado de sitio, con los militares, digamos, tomando las decisiones que corresponden a los políticos, eso es algo que por lo menos yo en lo personal no quiero nunca más para mi país, ni para ningún país tampoco. De hecho, hoy día las dictaduras, si son algo, son más bien de izquierdas, ¿no? Está el caso de Cuba, obviamente, Venezuela, Nicaragua. Y además que dejarle a los militares que no están echados para la guerra, no para la política, la resolución de los problemas más bien de naturaleza eminentemente social y política, también es un error, digamos. O sea, desde un punto de vista de fondo, digamos, de lo que significa, de lo que podría haber producido de la grieta, de la herida, del trauma para una sociedad como la chilena que ya carga con un quiebre y un trauma muy importante en ese sentido, volver o reincidir, digamos, en una experiencia de esa naturaleza, a mi juicio hubiera sido dramático. Y por lo tanto, lo único que cabía, en mi perspectiva, era buscar una salida política, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? De buscar a través de mecanismos institucionales, a través de la deliberación, una fórmula de reencauzar este conflicto desde la calle, digamos, a la institucionalidad y recomponer las bases de nuestro pacto social que estalló en mil pedazos el 18 de octubre. Y eso fue lo que se hizo, digamos, eso fue el acuerdo constitucional de noviembre, que terminó mal porque la convención que se eligió para redactar un texto constitucional estuvo dominada por sectores y facciones muy radicalizadas que no comprendieron esto, fracasaron y enhorabuena porque la sociedad chilena esto no lo toleró y en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado rechazó muy fuertemente, digamos, esa propuesta. Y la política chilena, no me gusta esta palabra, pero la clase política demostró mucha madurez para alcanzar un nuevo acuerdo e intentarlo por segunda vez, que es una cosa yo creo que viene inédita a nivel mundial, ¿no? Y yo me Claro. siento muy orgulloso de eso porque el haber perseverado en esto de proteger el mandato democrático, la estabilidad de las instituciones, hace que Chile hoy día tenga un acervo institucional mucho mayor y que cautele la democracia y sus instituciones como lo más sagrado, porque yo creo que de hecho son lo más sagrado. Está buenísimo. Y dos cosas que me surgen ahí. Una es, si te mandaran alguien un WhatsApp 10 días antes de ese día de octubre y te diga, che, mira, va a pasar esto,
tenés este botón de salida, si querés, agarrar, ir a la embajada de tal cosa, o sea, tenés ese dato. ¿Lo agarrás o, o reincidís en la experiencia esta que te tocó vivir? Es buena tu pregunta, Marco. Lo he pensado mucho, especialmente mientras subo los cerros. ¿Por qué diablo me metí en lo que me metí y si valió la pena o no valió la pena? Yo creo que esa es una pregunta inoficiosa, porque el pasado es lo que es y no se puede cambiar. En consecuencia, lo único que vale es intentar quedarse con lo bueno y no, y tratar de ir dejando atrás lo malo, porque hay cosas muy buenas, muy bonitas, muy maravillosas de la experiencia y hay cosas obviamente muy malas, muy difíciles, muy ingratas. Ahora, aún sabiendo que es inoficioso y que es una ficción, si pudiese cambiar el pasado respecto a yo ser parte o no ser parte de esa historia, muchas veces he pensado que me gustaría no haber sido parte, porque los costos fueron muy grandes, fueron muy fuertes. Pero hace poco me leí un libro maravilloso, un escritor nicaragüense que admiro mucho, que es Sergio Ramírez, ¿no? Que fue el segundo de la Revolución Sandinista y ahora el principal opositor a Ortega, ¿no? Un gran escritor, premio Cervantes, y el principal crítico de Ortega por su desvío autoritario y la tradición profunda de la Revolución Sandinista. Ujú. Y el mismo Sergio Ortega, que es un demócrata y es un liberal, eh, en un libro que relata la experiencia de la Revolución Sandinista, que se llama Adiós muchachos, que es una gran novela, la recomiendo mucho. Él dice algo así como, mire, a pesar de todo, prefiero haberlo vivido a que me lo hayan contado. Y yo, después de mucho darlo vuelta, también prefiero haberlo vivido y haber intentado aportar un granito de arena a que este país no se fuera, digamos, al precipicio, digamos, y prefiero haberlo vivido que me lo hubiesen contado. Está muy bien. Y en eso, ¿cómo se relaciona un tema que a mí me inquieta mucho? Porque sin duda una de las cosas valiosas de haberlo vivido y de estar acá, digamos, de alguna manera vivos para seguir viviendo la vida, digamos, ¿no? Es que esos aprendizajes de alguna manera se puedan transmitir a otros. A mí me pasó mucho estos 4 años viendo la experiencia del gobierno que nos sucedió, la cantidad de situaciones similares a las que vivimos nosotros que se vuelven a repetir y la ausencia de mecanismos de transferencia de experiencia de alguna manera, ¿no? Por el mismo sistema antagónico. ¿Te pasa eso a veces? ¿Y cómo crees que se puede zanjar un poco eso, ¿no? De decir, che, no, algo de aprendizaje tendríamos que, volviendo a la imagen del guía, incluso con los rivales políticos, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir experiencia? El problema es que la política es antagónica, pues, entonces esto es como jugar la Copa del Mundo, solo uno gana, todos los demás pierden. Entonces, salvo que sea tu equipo, el resto de los equipos lo que quiere es derrotarte, incluso los de tu propia coalición, porque hay una competencia también en el frente interno. La escasez. Entonces, yo lo que he hecho es intentar poner esta experiencia por escrito, espero que algún valor tenga y si no, lo intenté. Y lo que sí me he dedicado en el último tiempo, yo soy parte del directorio Horizontal. Horizontal es un think tank liberal chileno vinculado a Evópoli, partido político liberal que forma parte de Chile Vamos. Y a través de Horizontal nosotros pusimos en marcha un programa que se llama Líderes para Chile. Y de hecho leí el paper que tú escribiste y me pareció buenísimo y lo vamos a compartir, digamos, con nuestros líderes, porque en ese programa a través de Horizontal lo que nosotros estamos haciendo es formar a grupos de personas para el liderazgo público. Y ahí intentamos, digamos, poner, ya no al servicio de uno, porque probablemente yo no sé si vuelva a la política, no sé si tenga ganas, uno nunca puede decir que no, digamos. Me imagino que tú estás en una situación similar, que estás fuera, no dices que no, pero sabes que estás más fuera que dentro y mientras más pasa el tiempo, cada vez más difícil volver, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí uno puede hacer es poner esa experiencia al servicio de los demás. Y en este programa estamos formando a personas, digamos,
para que en el liderazgo público puedan, esta y otras experiencias, digamos, las puedan tomar, digamos, para ser mejores servidores públicos. Y, y de hecho ahí le hemos puesto mucho énfasis al tema de la salud mental. Hemos hecho unos talleres de coaching y hemos buscado, digamos, preocuparnos no solo de formarlo ideológicamente, políticamente, en políticas públicas, sino que también en ser conscientes de la importancia, pero a su vez de la fragilidad del liderazgo público. Está buenísimo. Y sobre todo creo que ahí hay un valor en entender esta dimensión humana, ¿no? Es decir, al final del día la política y el liderazgo en general es una tarea de personas hacia otras personas, ¿no? Y como que venimos de una formación muy basada solo en lo ideológico, en lo institucional, en ideas racionales que omiten eso. Y yo por lo menos la experiencia, sé cómo lo viste vos, pero un enorme porcentaje de los conflictos y las decisiones en las que uno le toca administrar, el componente emocional, subjetivo de las personas es muchísimo más grande que los conflictos de intereses o los conflictos ideológicos, ¿no? Y es como que está omitido, es como muy, bueno, yo como politólogo es una crítica también hacia mi propia disciplina, ¿no? Es decir, ¿por qué si estudias ciencia política no estudias psicología ante todo? Si estás discutiendo sobre personas, o neurología, o biología, o cuestiones orgánicas de donde somos parte, ¿no? Que es de la naturaleza y del reino animal, no de una torre de marfil. Mire, yo cuando llegué a ser ministro, tenía 39 años, que para un cargo ministerial es bastante joven en general, especialmente un ministerio como la Secretaría de la Presidencia, que lleva la relación con el Congreso, que requiere mucha experiencia, ¿no? Y si bien mi formación política fue más bien de la experiencia y bien autodidacta, yo creo que tuve una buena formación. Leí todo lo que tenía que leer, tuve entrenamiento para enfrentar a los medios de comunicación, conocí a muchos líderes políticos que con su experiencia me transmitieron muchos aprendizajes, ¿no? Pero esto que estamos hablando nunca nadie me lo advirtió ni nadie te preparó para eso, ¿no? A entender la fragilidad de la mente humana y cómo la salud mental y la disposición anímica es tanto más relevante que todo lo demás, ¿no? Porque si uno está bien, las cosas fluyen mejor. Si uno está mal, está con bajo voltaje, las cosas no funcionan bien. Entonces, nosotros en este programa que te comenté le hemos puesto énfasis a este tema de la parte humana, de la parte más personal, la dimensión más interior del liderazgo. Y yo creo que eso es fundamental porque a ti te debe pasar, a mí por lo menos me pasa. Yo no sé si voy a volver a la política, ni sé si volvería a ser ministro, probablemente no. Pero sí a veces esto que tú me preguntas como de cambiar el pasado, de repente digo, pucha, si pudiera cambiar el pasado, me gustaría volver al punto donde partí, no sé, al 18 de octubre o antes, no sé, pero habiendo procesado todo esto que tengo, toda esta información, ¿no? Todo este conocimiento adquirido, o sea, como con las canas, que se me llené de canas, pero las canas que reflejan el envejecimiento tienen algo bueno, que también reflejan la experiencia, y esa experiencia probablemente si volviera a enfrentar algo similar, creo que me haría hacerlo mucho mejor, sería probablemente duro, sería difícil, sería exigente, pero hoy día probablemente sería mucho mejor político, pero lamentablemente, o para bien o para mal, el tiempo no vuelve atrás, las cosas no se pueden cambiar, la historia es como es, y solo queda, como dices tú, ¿no? Tratar de que lo que venga sea mejor y tratar de aportar la experiencia si es que algo vale, si es que algo sirve. Sí, es que yo creo que sin duda, más allá de los cargos, porque al final del día los cargos creo que son menos importantes para la transformación de nuestras sociedades y para lo público de lo que por lo menos yo pensaba, ¿no? Yo creo que lo estatal y lo gubernamental es súper importante, pero muchas veces creo que en nuestras sociedades omitimos la importancia de otros vectores de transformación para ese proceso que se llama cambio social o mejora de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que una de las riquezas de nuestra generación, y lo veo en casi todas las charlas que he tenido con gente que ha estado en situaciones políticas de nuestra generación, es que probablemente vale doble la experiencia de haberlo vivido como lo vivimos, porque justamente ahí es donde surge la claridad de la importancia de este tema para transmitírselo a otros, ¿no? Si lo hubiésemos vivido ya con esa conciencia, por ahí la daríamos por sentada de alguna manera. Y creo que además hay un tema generacional ahí, que nuestra generación tiene más percepción de esto
que los que están 10, 20, 30 o 40 años más arriba que nosotros. Por más que tengan mucho más experiencia incluso, no siempre lo ven. Al contrario, he tenido discusiones con políticos más clásicos, si se quiere, que dicen, lo personal no es una variable, acá hay que ser duro y acá hay que ir para adelante. Y bueno, nada, digo, creo que hay un valor. Hay una pregunta práctica también que no quiero olvidarme, estamos terminando, pero tu celular, durante sobre todo esos 9 meses del ministro de Interior, ¿no? Porque uno de los temas que hemos visto es uno de los elementos que nos vuelven un poco locos, es esa demanda horizontal inacabable, desde las menciones en medios o en redes sociales hasta los WhatsApp y las demandas que llegan directo. ¿Cómo fue tu celular esos 9 meses? A ver, lo que pasa es que hay que reconocer algo, que, que uno se mete a la política y aspira a los cargos, porque al final hay una combinación, ¿no? De una vocación de servicio público, de trabajar o luchar por un mundo mejor, para ponerlo simple, no por un mundo más justo, más allá de lo que cada cual entienda por justicia, ¿no? Pero por lo menos esa fue mi motivación, ¿no? La rebeldía, como diría Albert Camus, frente a la injusticia. Ujú. Y el deseo de contribuir a hacer de Chile, de mi país, digamos, un país mejor, un país con más libertad, un país con más justicia. Pero también en cada político hay un narciso, eso seamos realistas, seamos sinceros. Los políticos tienen una dimensión narcisa, no solo los políticos, pero los políticos está muy marcada, porque en el fondo son cargos de poder, son cargos de liderazgo y las personalidades narcisas suelen cuajar o encajar, digamos, con ese tipo de perfiles, ¿no? Y, y bueno, efectivamente cuando uno está en el gobierno, y especialmente yo fui 2 años y medio ministro y fui 9 meses ministro del Interior y como me dijo alguien, esos 9 meses valen, no sé, más que 9 años en cualquier otro cargo, en cualquier otro ministerio, en cualquier otro país del mundo, ¿no? Porque fue tal la intensidad, el espesor histórico de ese momento en Chile fue muy profundo. Probablemente en muy pocos momentos de nuestra historia vivimos cosas así, digamos. Y me tocó estar ahí. Y efectivamente en esos 9 meses, antes también, por cierto, el WhatsApp, el teléfono sonaba sin parar, todo el día, era una cosa de locos, ¿no? Y uno estaba muy demandado y uno al final uno reclama, y, pero los políticos al final igual le gusta que le pasen eso, que los periodistas, que tus colegas políticos, los parlamentarios te llamen del mundo empresarial, del mundo sindical, o sea, ser relevante, ser influyente, ser importante. y, y cuando salí del gobierno, además estamos en la pandemia, en la mitad de la pandemia, entonces la gente estaba toda encerrada en su casa y los medios de comunicación transmitían todo el día desde el Palacio de la Moneda las noticias, porque desde ahí se transmitía el informe del COVID y todas las novedades de la política se transformaron en algo permanente en todos los canales de televisión, en todas las radios, por lo tanto mi salida fue casi en cadena nacional, lo que no sé si fue más honroso o más un escarnio aún mayor, digamos, porque cuando uno se va siempre es un momento muy difícil. Y bueno, salí y desde que salí hasta las siguientes 24, 48 horas, recibí una avalancha, no sé, unos 600, 800 WhatsApp y mensajes de gente que te felicita, que eres lo máximo, que eres, en fin, que éxito es lo que venga, cuenta conmigo y que te ofrecen mil cosas. Eso duró 2, 3 días y después de eso vino el silencio, que es lo más dramático. El silencio, el teléfono ya no suena, los WhatsApp ya no entran. Y yo además en esta conciencia que tenía la fragilidad de, de la parte más interior, ¿no? Yo al final empecé a tomar conciencia de lo que me estaba pasando y me dejó de gustar. Y poco a poco me dejé de gustar yo a mí mismo, me gustaba más el yo anterior que el yo que me había vuelto político, ¿no? Esa persona más fría, más racional, con el cuero más dura, que va perdiendo empatía por este mecanismo de autoprotección que hablábamos de autodefensa. Entonces no solo empecé a subir cerro, sino que hice algo muy brutal y me desconecté de la sociedad, como la película Into the Wild, pero no me fui a Alaska, sino me fui al Alaska cibernético virtual. Cerré mi cuenta de WhatsApp, cerré mi cuenta de Twitter, cerré mi cuenta de Instagram, me salí de todas las redes sociales y me quedé solo en la casa. Porque además estamos en pandemia y como ministro salía porque iba a mi trabajo y teníamos, digamos, salvoconducto, pero salí y estábamos además con cuarentena, por lo tanto me tuve que quedar en la casa encerrado, solo y sin redes sociales. Y yo diría casi una terapia de shock, en el sentido de una desconexión total de lo externo y quedarme conmigo, para intentar volver a encontrarme conmigo de golpe. No sé si fue lo mejor, fue lo más sabio,
Fue duro, porque de vivir hiperconectado a estar completamente desconectado es casi como que te quiten la droga, digamos, tú eres drogadicto y te la quitan de golpe y puedes colapsar, digamos. Pero eso fue lo que hice. Y fue fuerte, fue duro, fue intenso. Ahora ¿Cuánto volví a duró? WhatsApp. Eso debe haber durado, yo te diría, fue así como en la etapa total de desconexión, unos 3 4 meses. A las redes sociales no volví. Y solo volví con el WhatsApp, digamos. Yo hoy día no tengo Twitter, no tengo Instagram, no leo, no tengo Facebook, o tengo una cuenta antigua, pero no la uso, por lo tanto no la leo. Yo creo que hasta hoy día se mantiene, fíjate, porque me gusta más mi vida sin eso que con eso, fíjate. Para la política sé que es muy útil, sé que es importante, sé que es necesaria, pero en lo personal todavía me sigue pareciendo necesario en este tratamiento de desconexión, de recuperar parte de lo que uno fue, mantenerlo y todavía creo que es necesario seguir con ese tratamiento. Eso me hace acordar a dos cosas. Uno, el libro Green Book de Matthew McConaughey, el actor, que habla de una de las cosas que él hace es irse a una cabaña 4 días solo, sin ninguna tecnología, y cuenta el proceso de lo que pasa en ese encuentro con uno mismo, ¿no? Que en el fondo todo ese ruido es lo que nos busca evitar ese encuentro y, y es súper interesante toda la historia de él y ese libro es muy lindo. Y lo otro es el tema este de entender que estas experiencias equivalen a trauma, digamos, ¿no? En términos psicológicos, psiquiátricos, digamos, es muy parecido para tu cuerpo a lo que le pasa a un general en una guerra, en un combate, digamos, ¿no? Y hay un montón de literatura y de análisis sobre el tema del síndrome postraumático, que creo que muchas veces está minimizado en la experiencia de liderazgo, y no solo en lo político, en un montón de ámbitos, pero sobre todo en el que está expuesto. Porque esto me lo explicaba una neuróloga amiga que está en el podcast, Lorena, que la agresión verbal para nuestro cerebro es indistinguible de la agresión física. Y creo que muchas veces no tenemos conciencia, ¿no? De como que esto hay que ocuparse, ¿no? No es porque si no el problema es que quedás pegado, ¿no? Y tantos que conocemos que por ahí te siguen hablando de hace 30 años, cuando yo fui ministro y tal cosa, y decís, claro, quedó pegado a esa situación. Claro, una cosa es reírse o recordar anécdotas que siempre son simpáticas, pueden ser divertidas, y otra cosa es quedarse pegado en lo que fuiste y ya no eres. Y eso es bien patético, y por lo tanto eso hay que dejarlo atrás, Totalmente. porque Dejar eso quedó atrás. Oye, y de hecho hay un libro que no me lo he leído, pero me lo recomendaron y lo aprovecho de recomendar porque me lo recomendó un amigo que sabe mucho de literatura, que, que se llama Las cosas que llevaban de Tim O'Brien, Las cosas que llevaban de Tim O'Brien, que es de los soldados que volvían de Vietnam y que cuando volvían estaban completamente desencajados y nunca dejaban de ser el soldado que eran en la guerra y donde llegaban ya no lo recibían, de hecho lo despreciaban y sus compañeros o quedaron en Vietnam o quedaron muertos, digamos. Y ese desencaje emocional, mental, es muy duro, digamos, es muy duro y hay que saber llevarlo y hay que tener mucho cuidado porque puede, si uno no lo atiende con atención, lo puede pasar mal, digamos, puede ser muy difícil. Y además yo tuve una recaída porque después de salir, un año después, mucha gente me dijo que tenía que ser candidato a la convención constitucional, especialmente en mi partido, era conocido, marcaba muy bien en la encuesta y fui candidato. Esto yo salí en julio del 2020 y en mayo fueron las elecciones. No volví a las redes sociales porque mi gente de campaña las manejaba. Yo cumplí mi promesa. Ahí tuve que volver a WhatsApp. Esa fue la razón por la que volví a WhatsApp. Como 4 meses o 5 meses después de salir del gobierno. Porque si era candidato, lo mínimo era tener un grupo para coordinarme con mi equipo de campaña. Y fui candidato por un distrito muy grande acá en Santiago, en un momento de mucha polarización. Fue una campaña intensa, difícil, muy odiosa, muy cargada de cosas, muy polarizada de lado y lado. Y no salí electo. Y fue bien curioso porque si bien saqué bastantes votos, casi 20.000 votos, el sistema electoral en Chile funciona por lista y por pacto. Entonces, se elegían 7 escaños en el distrito que yo fui, llegué cuarto y no salí electo. Esas cosas que son incomprensibles. Hubo una persona de mi distrito que salió electa con 2.000 votos y yo saqué casi 20.000. Hubo otra que salió con 4.000 y yo saqué casi 20.000. Y otra que tuvo 18.000 y tanto y también salió electo. O sea, entraron tres que me pasaron por el lado por esta cuestión de los subpactos y las listas y perdí.
Y eso yo creo que me dolió tanto más que la salida del gobierno, porque la salida del gobierno fue algo que lo conversamos con el presidente Piñera, planificado, preparado, y yo sabía que ya había cumplido lo que tenía que hacer y había llegado además al límite de la extenuación. Y cuando fui a la campaña, me sentí más musculoso lo que era, las encuestas marcaban muy bien, pensé que iba a ganar y perdí. Ahora fue bueno porque después la convención fue un desastre, digamos, pero fue un golpe durísimo en lo anímico, en ese narciso que llevamos dentro, en la autoestima, en todo. Tanto así que ahí ya sí que definitivamente me salí de todo y me fui al sur de Chile, volví a Futrono, al origen de mi historia en el servicio público. Me conseguí una casa a los pies de la montaña, a la orilla de un lago, en invierno, llovía sin parar, y me fui a encerrar una semana, digamos, como dices tú, ¿no? Para tratar de pasar esta tensión con una terapia de shock, ¿no? De desconectarme completamente y hacerse esa vieja pregunta que cada cierto tiempo hay que hacerse, ¿no? ¿Quién eres, ¿no? Y qué quieres hacer? Está buenísimo. Nos quedamos sin tiempo y no hablamos de música, que sé que es otra de tus pasiones, sí que me imagino, pero bueno, quedará para la próxima. Te hago las últimas dos de rigor, que son con las que cerramos. La primera, ¿qué le dirías a Gonzalo de 18 años si se suma ahora a Calzum y le pudieses decir o hablar algo con él? Oye, qué buena pregunta, fíjate, nunca lo había pensado. Le diría que probablemente le va a doler, pero no se va a arrepentir de todo lo que hizo y que va a tener algunas cosas, no tantas, pero algunas cosas muy maravillosas que van a haber valido la pena. Y le Muy diría bien. que le diga al de 45 que no se echa a morir, que la vida es larga y que queda mucho por delante. Está muy bien. Che, ¿y hay alguien de nuestra generación que te gustaría escuchar como parte de esta conversación? Si tuvieses que decir a alguien que te intriga o te parece interesante escuchar. Bueno, hay mucha gente. Nuestra generación estamos hablando de más o menos 2 años para arriba y para abajo. Más o menos 5 años, del 72 al 82, nacidos del 72. Sí, cuarentañeros en el fondo. Tenemos algunos un poquito más grandes, algunos un poquito más chicos, así que hay margen de maniobra. Bueno, los deportistas para mí siempre son un misterio y siempre me gusta escucharlos porque es tan complejo, ¿no? Es tan difícil, llegan tan arriba, después quedan tan solos. Entonces, me encantaría escuchar esta dimensión más íntima, no sé, de un Roger Federer, o en el caso chileno, un Fernando González, que nos conocemos, somos relativamente cercanos, hemos jugado tenis alguna vez y pádel. Eh, También conocer cómo ellos vivieron esa experiencia, porque es una experiencia también muy solitaria, de mucho éxito, pero también donde finalmente, después de alcanzar las máximas cumbres, tienen que descender. Y eso obviamente es algo que yo creo que vale la pena escucharlo, ¿no? Y además las anécdotas, las historias siempre son, son muy sabrosas, ¿no? Y, Muy bueno. y posiblemente me gustaría escuchar a muchos escritores y a muchos músicos. El único problema es que los escritores y los músicos que suelo escuchar y que suelo leer eh, son un poco mayores. Hay uno que me gusta mucho, que es un escritor colombiano que puede ser un pelito mayor, pero si tú con un rango de tolerancia lo podrías tal vez incorporar, que se llama Juan Gabriel Vázquez, que es un Sí, gran sí. escritor, es uno de los mejores escritores de la generación en torno a los 50 años. Tiene un libro maravilloso, a propósito de lo que hablamos recién, que se llama Volver la vista atrás, que es su Lo he última leído, novela. lo he leído. Gran libro, Sí, gran libro. es como una crónica novelada, en fin, y, y que tiene precisamente, que habla de esto, ¿no? De la experiencia, las historias familiares, del tránsito en la vida, de alcanzar el éxito y el fracaso, digamos. Y yo no lo conozco personalmente, pero lo que he leído de él, me encantaría escucharlo también, me encantaría escuchar al autor, a Juan Gabriel Vázquez. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, mil gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Creo que es súper valioso y nada, como le dijiste al de 18, hay mucho por delante, así que la mejor de las suertes. No, gracias a ti, Marcos, también te deseo lo mejor. También tienes mucho por delante porque eres muy joven. Creo que yo conocí todo lo que ustedes hicieron, me encantó, lo admiré mucho y,
Y nada, pues la vida tiene muchas vueltas y seguramente nos estaremos encontrando por ahí. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao, que estén bien.